¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de este día de Familia en Familia, donde compartimos la lección divina. Ustedes pueden compartir con nosotros. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Si les interesa este material, pues lo subimos siempre a YouTube. Está en nuestra página de internet y también está en mi muro. Ahí las pueden ir viendo estas pláticas, este compartir de la lección divina, que pues estamos paso a pasito, pero muy interesante, aprendiendo juntos sobre la lectura divina, la lección divina, que esa es la traducción que podríamos decir, lectura divina de la palabra de Dios. Muy bien, entonces, ¿qué es la lección divina? Método antiguo que tiene la Iglesia Católica para acercarnos a la palabra de Dios. Es la lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Esto es la lección divina. Y pues si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros queremos ser es siempre tratar de ser mejores, siempre tratar de poder estar en esa línea de el trabajo, de ser, cambiar la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de hablar y cómo nos cuesta trabajo. Y pues la única manera de hacerlo siempre va a ser a través de estar cerca de Dios. Hay una frase que se utiliza para mal, pero lo podemos usar para bien, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, a aullar se enseña. El que se acuesta con niños, amanece mojado. Entonces, y volteado. Y esto, pues, precisamente es lo mismo desde el punto de vista de nuestra relación con Dios. En la medida en que yo esté cerca de Dios, en la medida en que Dios nos permita poder estar en su presencia, su palabra, la vida sacramental, pues vamos a ir transformándonos. Entonces, dentro de este proceso de la lección divina, tenemos momentos o pasos muy interesantes. Primero es la invocación al Espíritu Santo. Segundo, la lectura de la palabra. Tercero, meditación con la palabra. Cuarto, oración con la palabra. Quinto, contemplación. Y sexto, compromiso. Son los pasos. Claro, es decir pasos, porque se puede, no siempre son de uno al otro inmediatamente, pues para tener una pedagogía, un sistema de poder hacerlo. Pero ya después se va dando uno a veces junto con el otro. Bueno, estamos dentro de el primer paso, que es la invocación al Espíritu Santo. Invocarlo es dejarlo actuar en nosotros para que Él haga esa transformación. Es solamente el Espíritu Santo quien puede guiarnos, quien puede transformarnos, quien puede darnos la fuerza necesaria para hacer lo que tengo que hacer. Y esto, pues, es interesante. Presente, yo platicaba con una persona que, por ejemplo, en el caso de nosotros como consagrados, como sacerdotes, la parte humana pues siempre tiende a veces a buscar en quién apoyarse, en una persona. Y pues eso es lo normal y eso es lo saludable. Pero el problema es que esto tiene que ser como secundario a mi acercamiento, a mi confianza, a mi entrega, a mi vida que tiene que ser en Dios. El problema es que es más fácil acostumbrarse y apoyarse en lo que ves, en lo que oyes, en lo que sientes, en lo que palpas, ¿sí? Y no en lo que no ves, no oyes, no sientes, no palpas. Simplemente es esa presencia de Dios, esa fuerza en Dios. Y bueno, es precisamente que el Espíritu Santo actúe en mí para que Él sea lo más importante dentro de mí. Y cuando Dios toma ese lugar dentro de mí, todas mis relaciones tienen pues ese espacio, ese momento especial para poder funcionar correctamente. Entonces, dentro de la invocación al Espíritu Santo, vemos el primero, que es la fe y la apertura al Espíritu Santo. Sí, esto es muy, muy interesante. Sí, ya hemos visto que es la fe. La fe es un don, es un regalo que hemos recibido de Dios, pero hay que abrirlo
hay que abrirlo para que esto funcione. Si no funciona es porque no hemos abierto esto. ¿Cómo se abre? A través de la escucha y de la obediencia a la palabra de Dios. Y esto va a ser muy, muy interesante para todos nosotros. Luego el segundo paso va a ser en la invocación es fe y apertura, pureza de corazón, que va a ser muy, muy necesario para todos nosotros, la pureza de corazón. Y esto se da a través de elementos como es la confesión sacramental, la pureza, la sanación interior y cuidar lo que veo, lo que oigo, lo que hago, para que esto no me lleve a terminar en una confusión, ¿sí? El otro elemento es desprendimiento y docilidad. Desprendimiento, quitarme todo lo que me aleja de Dios, todo aquello que no es de Dios y que me afecta, me daña, no es esa experiencia sana dentro de mí. Y no es tanto el quitarme el ojo, el quitarme la mano. Cuando decimos desprenderse es, si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo. No, se refiere a la manera como has aprendido a usar los ojos, o sea, algo que va más profundo que solamente el órgano, sino lo que hacemos y lo que decimos. Tercero, el siguiente es el cuarto, es la vida de oración, ¿sí? Y en esto, pues hay muchísimo material que hemos estado meditando, que hemos estado aprendiendo juntos, la vida de oración. De hecho, nos fuimos al Catecismo de la Iglesia Católica para poder hacer este estudio, ¿no? Y este análisis. Estamos en el Catecismo de la Iglesia Católica en la cuarta parte. Después vamos a ver lo que sería la conversión continua, que también forma parte de la invocación al Espíritu Santo y comunión con la Iglesia. Son los aspectos que hemos estado viendo. Entonces, en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es a donde nos fuimos a ver qué es la oración y qué es lo que hemos visto de la oración. De la oración hemos visto algunos elementos que voy a hacer nada más la mención de ellos, pero en forma general. Hemos visto déjeme checo que ya me pasé con razón. ¿Sí? La oración en la vida cristiana, ¿sí? Es lo que estuvimos viendo. Décimo mandamiento. Ahí estamos acá. Deseo del espíritu, pobreza de corazón, quiero ver a Dios. Y la cuarta parte es, primera sección, la oración en la vida cristiana. Estuvimos viendo qué es la oración como un don de Dios, la oración como alianza, la oración como comunión. Y luego empezamos el capítulo primero, la revelación de la oración, la llamada universal a la oración. En este capítulo primero, que es en lo que estamos, vimos en el Antiguo Testamento, artículo 1, en el Antiguo Testamento. Vimos la creación, fuente de la oración, luego vimos la promesa y la oración de la fe, que nos hablaba en Abraham, Moisés y la oración del mediador, luego David y la oración del rey, Elías, los profetas, la conversión del corazón, y luego los salmos a oración de la asamblea. Luego entramos en el artículo número 2, en la plenitud de los tiempos. ¿Qué vimos aquí? Que Jesús ora, luego vimos Jesús enseña a orar, y luego vimos la oración de la Virgen María, que fue lo último que vimos junto con el resumen. Y vamos a empezar el artículo número 3. ¿Cuál es? En el tiempo de la iglesia. En el tiempo de la iglesia. Y vamos a ver en este número algo muy interesante, que es precisamente cómo la iglesia va a aprender a orar, va a aprender a estar en esa oración. Y es precisamente lo que vamos nosotros a ir descubriendo. Dice el 2623. El día de Pentecostés,
el espíritu de la promesa se derramó sobre los discípulos, reunidos en un mismo lugar, que lo esperaban, perseverando en la oración con un mismo espíritu. El espíritu que enseña a la iglesia y le recuerda todo lo que Jesús dijo, será también quien la formará en la vida de la oración. A ver, aquí ¿qué tenemos? Nos habla de un acontecimiento, Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Hay que tratar de entender Pentecostés. Tenemos su antónimo, que sería Babel. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Vámonos al Génesis y vamos a ver la Torre de Babel, capítulo 11. ¿Sí? Y ahí es donde vamos a encontrar qué significa Pentecostés. Para poder entender mejor Pentecostés tenemos que entender Babel, porque de ahí va a surgir precisamente la confusión, pero también de ahí va a surgir después la unión de lo que el Señor nos pide. Y bueno, ¿qué es lo que nos dice? La Torre de Babel, capítulo 11, versículo 1. Todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras. Fíjense, esto va a ayudarnos a entender, ¿cómo se llama? Que ahí, pues supuestamente vienen de una sola descendencia con un mismo idioma, y es una manera también de explicar cómo es que surgen las diferentes razas y los diferentes lenguajes. Pero bueno, tenían un mismo lenguaje e idénticas palabras. Entre comillas, todos se entendían. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Senar y ahí se establecieron. Entonces se dijeron el uno al otro: vamos a fabricar ladrillos y a coserlos al fuego. Así, el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa. Después dijeron: vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en el cielo. Y hagámonos famosos, por si nos desperdigamos, por toda la faz de la tierra. Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que había edificado los humanos, y pensó Yahvé: todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. Bajemos pues y una vez allí confundamos su lenguaje, de modo que no se entiendan entre sí. Y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le llamó Babel, porque ahí embrolló Yahvé el lenguaje de todo el mundo, y desde allí los desperdigó Yahvé por toda la faz de la tierra. Pareciera que aquí Yahvé fue el culpable, ¿no? Así como que dices: oye, pues qué gacho, ¿para qué hace eso? Todo tiene su razón de ser. No es que Dios haya hecho directamente eso, sino es la explicación de qué es lo que sucede con el hombre cuando trabaja sin Dios. Hablan el mismo idioma, pero tienen diferentes objetivos. Esto pasa con el matrimonio muchas veces, ¿sí? Hablan un mismo idioma, pero a veces no tienen el mismo objetivo. Y esto obviamente a la larga, ¿qué va a hacer? La separación. La separación. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma meta. Podemos hablar el mismo idioma, pero no buscar lo mismo. ¿Cómo se llama eso? Egoísmo. Yo, lo que yo quiero, lo que yo necesito. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Sí? Que a veces es lo que me dicen algunas personas. ¿Y lo que yo siento yo? ¿Y lo que yo quiero? ¿Y lo que a mí me gusta? Yo también lo siento. O sea, esa es una respuesta natural de todos. Yo también necesito, yo también quiero. Pero ahí es donde dejo de pensar en lo que quiero para empezar a querer lo que Dios quiere. ¿Y cuándo se convierte el que está mal? Es una pregunta que me hacen también. Eso, sí, esto se convierte en un ofrecimiento. Yo pregunto, ¿con el sacrificio que hizo Jesús ya todos nos convertimos? No, ¿verdad? Y Él se ofreció. ¿Qué tuvo que pasar? Un proceso. Pero nosotros queremos que sea así. Porque yo ofrezco esto, pero ¿cuándo se va a cambiar el otro? Yo ofrezco, ¿y cuándo va a dejar de hacer esto el otro? Pues eso no nos corresponde a nosotros. Imagínate que si así Dios fuera desesperado con nosotros. Ok, yo ya me morí, yo ya me sacrifiqué, ¿y tú cuándo? ¿Y tú cuándo? A ver, no, pues, ¿dónde quedaríamos, no? ¿Dónde estaríamos? Pero
eh, ¿cómo se llama? De entender esto va a ser muy interesante eh, para poder nosotros trabajar con cada uno de ustedes, de este elemento que nos está diciendo Pentecostés. Pentecostés, todo lo contrario. Nadie habla el mismo idioma, pero todos se entienden porque tienen una misma meta. ¿Cuál es? Dios. Acá no estaba Dios. Cuando en un matrimonio, cuando en una comunidad, cuando en una... no tienen la misma meta. Aunque hablen el mismo idioma, aunque les guste lo mismo, van a terminar a ser egoístas. Son dos islas. Hablan lo mismo, pero primero yo. En el matrimonio empiezan, sí, sí, lo que tú quieras, mi vida, sí, tú, mi amor, ay, sí, sí, y se desviven por servir al otro. Pero llega un momento en donde, ok, yo estoy dando y el otro qué. Cuando mi fuente es Dios, pues yo sigo dando. Para los que tienen la duda, vean a Santa Rita de Acacia. ¿Sí? Pues una mujer que le tocó un marido que tú dices, y ella lo ganó para Dios. Pero si ella hubiera pensado, no, y es que, oye, ¿y yo cuándo? Entonces, ahí ya logró Satanás. Logró la separación, la confusión. Por eso el término Babel, confusión de las lenguas. Hablan el mismo idioma, pero no tienen el mismo corazón. Entonces, vámonos ahora a Pentecostés. Hechos 2, rápidamente. Hechos 2. ¿Qué es lo que nos refiere? Para poderlo entender y comprender. Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Espero que ya lo tengan ahí. Está en el Nuevo Testamento después de los Evangelios. Fíjense lo que dice. Hechos 2, 1 en adelante. Al llegar el día de Pentecostés, hay que recordar, bueno, déjenme hablarles un poquito. Pentecostés antes era una fiesta de la cosecha. O sea, las fiestas judías tenían que ver con la cosecha, tenían que ver con... Ya después va a tener una trascendencia espiritual que va a ser precisamente un momento en donde se les da la ley, donde cuando son sacados de Egipto. O sea, tiene una razón de ser. Entonces, por ejemplo, eh, después de los 50 días de haber sido liberados, es cuando reciben de Dios las tablas de la ley, reciben todo esto. 50 días, que es la fiesta de Pentecostés en el pueblo judío. Para nosotros va a ser 50 días después de la Pascua, pero es que es la venida del Espíritu Santo. Y es precisamente, en el pueblo judío primero fue la fiesta de la siega, o sea, de la cosecha, ¿sí? También después se convirtió en la fiesta de la renovación de la alianza para el pueblo judío, Pentecostés. Primero fue una fiesta de la cosecha, de la siega. Después fue una fiesta de renovación de la alianza. Para nosotros ya pasa a ser la venida del Espíritu Santo. Entonces, las fiestas que nosotros tenemos, Pascua, Pentecostés, son fiestas judías con una trascendencia. En Jesucristo tiene un nuevo significado esas fiestas. ¿Sí me explico? ¿Ok? ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, dice, al llegar el día de Pentecostés, nosotros quiero que entiendan que es la fiesta judía. Sí, la Pascua era Pascua judía, Pentecostés era judío. Aquí todavía no había sucedido. Por eso San Lucas está refiriéndose Pentecostés como una celebración judía. Ahí todavía no había pasado nada. En ese momento va a darse el acontecimiento que es Pentecostés. Entonces, la fiesta judía ya no tiene la importancia porque ahora lo que nosotros representa es la venida del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, dice, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. ¿Ya entendimos? ¿Cuál era el objetivo? Dios. Y lo dice, ay, ya se me apagó aquí, el Catecismo de la Iglesia Católica. Tengan a la mano el número que estamos meditando. Es el 2623.
el día de Pentecostés, el espíritu de la promesa se derramó sobre los discípulos, reunidos en un mismo lugar. Estaban reunidos, aquí lo refiere, en un mismo lugar, pero aquí lo están diciendo, con un mismo objetivo, ¿sí? Aquí hay algo muy interesante. ¿De dónde? ¿Por qué están reunidos? ¿Quién les dijo que estuvieran unidos? Y se me quedan así como, sí. Estaban perseverando, estaban unidos. ¿Quién les dijo que estuvieran así? Jesús. ¿Sí? Esperen el Espíritu Santo, que es cuando les va a enviar, dice, vamos a ver, ¿quién tengo? A ver, Lucas, déjeme checar a Lucas, cuando dice que se vayan, dice, aquí está, Lucas, capítulo 24, versículo 49. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. La promesa de mi Padre, es decir, el Espíritu Santo. Vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder desde lo alto. Entonces, permaneced en la ciudad. Y obviamente, si son discípulos y andaban siempre con Jesús, ya no está Jesús, pero ellos están unidos con un mismo objetivo, la obediencia a lo que Jesús les había dicho. ¿Sí? ¿Qué Biblia tienes tú? ¿Cuál es? Bueno, léeme Hechos 2.1. ¿Cómo dice para ti Hechos 2.1? Ahí, ok. Ahí dice en el mismo lugar. Aquí lo traducen. Estaban reunidos con un mismo objetivo. Se puede entender las dos. ¿Para qué se reunían en un mismo lugar? Porque tenían un mismo objetivo. Estar en oración, estar esperando la promesa que Jesús les había dicho. Jesús estuvo apareciéndose después de su resurrección durante 40 días. Después viene la ascensión. Y a los 9 días después viene Pentecostés. ¿Sí? Entonces nos vamos a celebrar la Pascua cristiana, y a los 40 días vamos a celebrar la ascensión. Y después, 10 días después, 9 días después, viene la fiesta de Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo. Pero lo importante aquí es entender que estaban reunidos con un mismo objetivo. El objetivo es la obediencia a Dios, porque les ha prometido el Espíritu Santo, la promesa. Esto es lo que dice Lucas 49, 24 al 49, ¿no? Que habla de esa promesa. Voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Ustedes permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de lo alto. Hasta que seas revestidos de lo alto, ¿sí? Y si quieren, vámonos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1 al 6, capítulo 1, versículos de 6 adelante. Hechos 1, 6 adelante. Dice, cuando estaban ellos, en cambio, habiéndose reunido, le preguntaron: Señor, ¿es este el momento cuando les vas a establecer el reino de Israel? Él les contestó: no es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Al contrario, vosotros recibiréis una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y de este modo seréis mis testigos en Jerusalén, toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Y fue levantado, y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube lo ocultó a sus ojos. Como ellos estuvieran mirando fijamente al cielo mientras él se iba, se les presentaron de pronto 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿por qué permanecéis mirando al cielo? Este Jesús que de entre vosotros ha sido llevado al cielo, volverá así tal como lo habéis visto marchar del cielo. Entonces se volvieron a Jerusalén.
desde el monte llamado de los Olivos, que estaba próximo a Jerusalén, la distancia. Bueno, y cuando llegaron subieron a la estancia superior, donde vivían Pedro, Santiago y Juan. O sea, están diciendo vivían, ya habían formado una comunidad, estaban todos. Dice, todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Luego viene la sustitución de Judas. Pero, entonces, ¿cuál era el objetivo? Porque las Biblias de ustedes dicen, estaban reunidos en un mismo lugar. La traducción más cercana la traducción más cercana a lo correcto sería con un mismo objetivo. Con un mismo objetivo. ¿Cuál era? Obediencia al mandato de Jesús, estar en oración y estar unidos. ¿Ok? Esto va a ser importante. Entonces, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como de impetuosa ráfaga de viento, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Aquí, bueno, va a hablar residía en Jerusalén hombres piadosos, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían, ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues como cada uno de nosotros le oímos en nuestra propia lengua nativa, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, fronteriza con Cirene, romanos residentes aquí, judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y decían unos a otros, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Ya vimos Babel, ¿qué significaba? Todos hablaban un mismo idioma, pero no tenían un mismo espíritu, ni un mismo objetivo. Aquí nadie habla el mismo idioma, pero todos aprenden a escuchar porque ya van a tener un mismo objetivo. ¿Qué es lo que hace falta para que los hombres se entiendan? Que tengan una misma meta. Hasta la frase lo dice, ¿no? La unión hace la fuerza. ¿Qué es lo que hace falta? Que nos unamos. Nos podemos unir para hacer el mal. Y eso, pues vemos las guerras, ¿no? Vemos cuando roban las pandillas. Pero cuando nos unimos con esta trascendencia, imagínense el poder tan grande. Ahora, por eso Jesús lo dice, donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí yo estoy. Es la trascendencia de la unión. ¿Sí? Por ejemplo, ahí sí se lo entiendo. Ajá. Y también entiendo cuando uno nomás está en oración con él, ahí está él. Sí. ¿Por qué se refiere cuando dos? Porque siempre donde dos o más se refiere a la unión, porque si no volveríamos a la individualidad, al egoísmo. Sí, o sea, aquí, se refiere a la importancia de la unión, no porque no puedas hacerlo solo. De hecho, muchas veces en la iglesia hubo personas que creyeron que lo correcto era apartarse, eran los famosos ermitaños. Se apartaban del mundo. Y durante muchos años, cientos de años, estuvieron así. Y después descubrieron que no era la manera, que no es la manera sana de vivir tu fe. Dios no te llama para que te aísles, sino para que de tu oración vayas al encuentro con tu hermano. Entonces, aquí tú dices, ok, yo oro, entonces no está conmigo. Sí, sí está contigo. Pero ahora, si tú estás realmente en Dios, te vas a dar cuenta que no puedes estar sola tú, necesitas vivirlo en comunidad. Pentecostés, la unidad. La unidad. Y esa es la fuerza del cristianismo, ¿no? Vivir esa unidad. A diferencia de Babel, que muchos matrimonios se vuelven Babel.
pues hablan el mismo idioma, pues, si hablan español o hablan inglés, pero ya no tienen un mismo objetivo. Al principio lo tuvieron. ¿Cuál es el problema de los objetivos humanos? Que se alcanzan y ya, ¿y luego qué? O nunca se alcanzan, ¿y luego qué? O de repente, no, pues es que ya no quiero esto, ahora yo quiero esto, no, pero es que yo quiero, y empiezan a separarse. Pero cuando nos une un mismo objetivo, que es Dios, la escucha de la palabra, estar unidos para recibir al Espíritu Santo. Entonces, ya puedo entender cómo vivir mejor mi matrimonio. Estar unidos, escuchando la palabra de Dios para recibir Espíritu Santo. O sea, claro, ya lo recibimos en nuestros sacramentos. Entonces, ¿cómo lo podríamos traducir ahora? Estar unidos, escuchando la palabra para dejar actuar al Espíritu Santo. De hecho, ¿cómo dijimos que se llama esta sección de la lección divina? Invocación al Espíritu Santo. ¿Y qué dijimos que es invocar? Dejar actuar. Para que Él actúe en mí, para que Él tome en mí, pues todo lo que él quiere hacer en mí. ¿Sí? Ok, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Sí quedó claro? Lo importante de entender Pentecostés desde Babel. Lo importante de entender la unión, la unión, puede haber unión física, puede haber unión de sentimientos, puede haber unión de objetivos de trabajos humanos, pero no van a alcanzar la unión plena si no hay la unión en el espíritu, con un mismo objetivo. ¿Sí? El problema ahí es que el hombre puede tener muchos objetivos sin Dios, y entonces tarde o temprano van a salir los celos o va a salir el egoísmo. ¿Por qué creen que es tan difícil una sociedad en donde hay dos dueños? ¿Qué pasa? Terminan por separarse. ¿Qué pasa con los grupos musicales? Terminan por separarse. Los famosos Beatles, que eran así como que wow. Hasta uno de ellos dijo, somos más famosos que Jesucristo. ¿Sí? John Lennon lo dijo. Dijo, somos más famosos que Jesucristo. Jesucristo va a pasar, pero los Beatles no. ¿A dónde llega la estupidez humana, no? Y la soberbia. Entonces, vemos y entendemos un poquito con mayor claridad lo que el Señor nos está entendiendo, nos está haciendo ver para crecer. Ok. Bueno, en estos ámbitos tenemos que ir viendo. Entonces dice, el día de Pentecostés el espíritu de la promesa se derramó sobre los discípulos, reunidos en un mismo lugar. Ya entendimos, reunidos con un mismo objetivo. Porque podemos estar reunidos en un lugar físico, pero cada uno en su bronca. Es lo que pasa en un matrimonio, ¿no? Duermen, comen, viven en un mismo lugar, pero no tienen un mismo objetivo. Ven a veces porque es importante ver a veces la traducción, recuerden que es una traducción, es una traición, porque a veces es difícil poder sacar toda la idea original. Ok, dice, que lo esperaban perseverando en la oración con un mismo espíritu. Hechos 1:14, que ya lo habíamos leído, ¿no? Perseveraban, ¿sí? Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. El espíritu que enseña a la iglesia y le recuerda todo lo que Jesús dijo. Vámonos a Juan 14:26. Esto es un argumento que nos puede ayudar a entender algo que nuestros hermanos protestantes no pueden entender y no van a tener hasta que no tengamos un mismo objetivo, ¿sí? Y esto, fíjense lo que dice Juan 14:26. Objetivo, los cristianos, ¿no? Sí, pero no a través de las herramientas que Jesucristo dejó, que es los sacramentos, que es la Virgen María, que es la autoridad del Papa, que es todo lo que ellos rechazan, ¿no? Entonces, ¿qué dice Juan 14:26? Fíjense,
Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Dos aspectos que el Espíritu Santo va a actuar en la iglesia. Recordar, Jesús hizo, Jesús dijo, por eso se escribieron los evangelios, gracias a la acción del Espíritu Santo. ¿Sí? Esto es lo que el Espíritu Santo, pero la parte que no se toma en cuenta es la otra. Una es recordar, ¿y la otra cuál es? Pues lean, se me queden viendo. Juan 14, 26, una es recordar, enseñará. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo vas a enseñar algo? Cuando la otra persona no lo sabe. El Espíritu Santo por 21 siglos, ¿qué ha venido haciendo con la iglesia? Enseñando. Entonces, no ha dejado de darse la revelación a través solamente de la Escritura, porque hemos aprendido que la revelación se daba de dos formas, ¿sí? ¿Cómo? La oral y la escrita. La escrita, ¿cuál es? La Biblia. La oral, ¿cuál es? La tradición apostólica. No le entiendo. No, sí, que no lo entienden ellos. O sea, es que ¿dónde dice en la Biblia? Espérate, es que no todo está en la... ¿Dónde dice en la Biblia que solamente lo que dice en la Biblia es palabra de Dios? No dice nada más eso. Y aquí sí lo dice, el Espíritu Santo les recordará y les enseñará todo. La iglesia a través de estos 21 siglos, ¿de dónde ha sacado todo eso? De las enseñanzas del Espíritu Santo, que ha guiado a la iglesia a través de los papas, a través de los obispos, a través de diferentes momentos donde el Espíritu Santo ha tomado esa acción de enseñarnos. Por ejemplo, lo que conocemos de los dogmas, por ejemplo, marianos, donde el Espíritu Santo lo ha enseñado. ¿Sí? Entonces, ya entendemos lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia. Por eso es tan importante Pentecostés. Por eso es tan importante Pentecostés para nosotros. Pero Pentecostés no es un momento. Pentecostés ya es un estado de vida, con un mismo objetivo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo todos los días? Recordar mi objetivo, recordar mi meta. Esto lo hacen cuando, por ejemplo, lo veo en las cuestiones de empresas, ¿no? El objetivo para este mes, el objetivo para este mes, o el objetivo de esta semana, de este mes, bajar 10 kilos, bajar 5 kilos, el objetivo, y nos vamos poniendo metas. Claro, esto es parte de, pero nuestra meta ya no es solamente un momento, nuestra meta es la vida eterna, es la salvación. Y vuelvo, 5 cosas. ¿Para qué nos creó Dios? Para conocerlo, para amarlo, para adorarlo, para alabarlo, para darle gracias y para servirlo. Para que ya no se olvide, vamos a hacer 6. Porque habíamos puesto alabar y dar gracias en uno mismo. Entonces es conocerlo, amarlo, adorarlo, alabarlo, darle gracias y servirlo. Entonces, ya ese es mi objetivo, conocerlo, amarlo, adorarlo, alabarlo, darle gracias y servirle. ¿Tienes este objetivo en tu vida? ¿Sí? ¿Tienes este objetivo? Entonces, eres parte de la iglesia, eres parte de todo este movimiento. Y yo les he dicho, ¿cómo voy a conocer a alguien? Perdón, ¿cómo voy a amar a alguien? Primero lo tengo que conocer. ¿Sí? Podemos irnos de atrás para adelante. Voy a servir al que sé que está necesitando de mi ayuda. ¿Cómo le voy a servir? Bueno, pues a través de todo este proceso, primero tengo que conocerlo. ¿Y cómo lo voy a conocer? Escuchándolo. A través de la oración. Entonces, lo conozco y en la medida en que lo conozco, lo amo. ¿Puedes amar a alguien que no conoces? No. Por eso, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Pero ya lo sientes, lo conoces porque lo llevas dentro, a tu hijo. ¿Sí? ¿Cuál es la primera? Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno solo, y a Él solo amarás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, primero escucha todo lo que Dios ha hecho por ti. Lo conoces,
lo amas. Cuando lo amas, ¿qué es lo que dices cuando amas a una persona y estás, ay, es que yo lo adoro? Sí, pues en aceite. ¿Qué significa? Que es el centro de mi vida. Es el centro. Y por él hago todo. Que es lo que a veces cometen el error algunas personas cuando ponen en ese centro a una persona. Esposo, esposa, padre, madre, hijos, hermanos. Y cuando esta persona falla, se te viene todo para abajo. Ese es el peligro cuando, ahora yo lo estoy entendiendo, yo ahorita lo estoy entendiendo. Estoy en ese proceso con el padre Che. Fíjense, y estaba platicando hace rato de eso, precisamente cuando yo aprendo a depender o apoyarme más en una persona y esta persona falla, todo mi mundo se viene para abajo. Pero cuando mi centro es Dios, mi adoración es Dios, me puede fallar todo mundo, pero yo me mantengo firme, sólido, aunque no sin dolor, pero no se me viene el mundo para abajo. Entonces, adorarlo. Luego, ya que lo adoro, entonces le doy lo alabo. Oye, Señor, qué chulada de hombre hiciste. Mira nada más. No, qué chulada de creación, que nada más. Qué bonito soy, qué bonito soy. No, qué chulada en el sentido no de una vanidad, sino reconozco las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Y todos los días es una alabanza. Gracias, Señor, por. Y de la alabanza viene también la acción de gracias. Y cuando ves toda esa obra dices, oye, Señor, ¿y cómo te ayudo? ¿Y cómo te ayudo para que esto crezca? ¿Y cómo te ayudo para que otros conozcan esto? Dices, wow. Entonces dice, el Espíritu que enseña a la iglesia y le recuerda todo lo que Jesús dijo, y nos manda a Juan 14:26, será también quien la formará en la vida de la oración. Entonces, todo esto es lo que hizo Pentecostés, pero también el Espíritu Santo nos va a enseñar y a recordar sobre la oración. ¿Qué es lo que dice al final? Será también quien la formará en la vida de oración. El Espíritu Santo, a través de 21 siglos, ha ido formando y guiando a la iglesia en este proceso de la vida de oración. Fíjense qué interesante con este número 2623, Catecismo de la Iglesia Católica. Artículo número 3, en el tiempo de la iglesia. Estamos hablando sobre la oración. Muy bien, entonces, no sé, ¿preguntas? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Porque la próxima semana ustedes van a dar la plática, ¿sí? Así pues ya les quedó bien clarito, entonces ya son todos unos especialistas. Déjenme checar si hay alguna pregunta. No hay preguntas. Bueno, que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos quedamos en el número 2623 del Catecismo de la Iglesia Católica. Lo terminamos. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama.